Y quizás es el momento, como propósito de nuestro año, de empezar a darnos cuenta del momento tan especial que estamos viviendo la humanidad y está viviendo el planeta. Yo creo que tenemos que tomar un poco en serio, es decir, es como si nos estuvieran dando muchas alarmas a nivel general de la vida en nuestro planeta, el cambio climático, el aumento de la pobreza y de la injusticia social en general. Creo que son muchos toques de atención que se nos están dando, y no solamente por parte de la sociedad, sino también por parte del planeta. Es decir, estamos a 12 de enero y hace calor por la tarde, es decir, no es que en Cádiz hiciera un frío polar, pero sí que estábamos rondando por esta fecha, tanto enero como febrero son los meses más fríos en nuestra ciudad o en nuestra tierra, y estábamos pues 11 grados, 12 grados, que para la temperatura media de España es una temperatura agradable y templada, pero es que estamos rondando los 18, 19 grados, y las heladas en el resto de España son escasas, y en cambio estamos viendo unas bajadas de temperatura terribles en Rusia. Sabéis que han llegado en muchos sitios a 50 grados bajo cero, la oleada de frío que ha tenido hace poco en Estados Unidos. Es como si la naturaleza también nos estuviera dando toques de atención de, oye, me pasa algo, estoy enferma, necesito que hagáis algo por mí. A mí me ha encantado, preparándome un poco esta charla, que me voy a poner guión delante porque si no me voy a poner a hablar de otras cosas y no voy a contaros lo que os quiero contar. Me ha encantado un ejercicio de imaginación que proponen en un libro que se llama El Taoísmo de la Liberación. ¿Os suena la teología de la liberación? Pues hay otros movimientos filosóficos y religiosos que proponen también esta teoría, ¿no?, de acercarnos más a la naturaleza, ser más humanos. Siendo los humanos, fijaros qué frase más bonita, los seres humanos somos la naturaleza que es consciente de sí misma. A mí esa frase me ha dejado impactada, porque en realidad es así, es decir, somos los seres humanos, los seres conscientes tal como lo entendemos nosotros, no dentro del mundo de la naturaleza. Quizás si no fuéramos tan conscientes viviríamos más cerca de ella, ¿no?, y viviríamos más en armonía con ella. Pero ese fuego de la mente, ese fuego de la conciencia es lo que nos hace caminar, erguidos no solamente físicamente, sino también erguidos de manera mental y espiritual sobre todo. Pues como decía en este libro, proponen un ejercicio de imaginación pensando que los 15.000 millones de años que calculan los físicos hoy en día que tiene de vida nuestro universo desde el Big Bang, pues que redujéramos mentalmente a nivel de imaginación ese periodo de tiempo en solamente un siglo, para saber cómo ha sido, ¿no?, el avance de... Pues ellos propondrían estos 15.000 millones de años, nos lo imaginamos en un periodo de 100 años, la Tierra aparecería en el año 70, cuando se formaría nuestro planeta. La vida en el planeta aparecería en el año 75, 76. Los mamíferos aparecerían en el año 92. En el 95 sería esa gran extinción que cuentan que hubo a través de ese asteroide que exterminó no a toda la vida del planeta, pero a la mayoría de los dinosaurios que habrían aparecido sobre el año 92-93. El ser humano aparecería 12 horas antes del final de este siglo. El Homo sapiens sería 12 días antes del final de este siglo. Imaginaros, en simplemente serían los 12 últimos minutos, lo que sería la revolución industrial a partir del siglo XVIII-XIX, que es cuando se van a producir los grandes cambios que el ser humano va a provocar en el planeta, y que en los 12 últimos segundos habríamos abocado a nuestro planeta y a nuestra propia vida a lo que se nos viene encima, ¿no? La verdad es que es muy interesante. A mí me pareció muy interesante este ejercicio porque
con cifras normales se me hubiera escapado, pero en cambio poniéndole un segmento de tiempo que por supuesto no es real, pero que sí nos puede dar la capacidad de entender cómo ha sido sobre todo nuestra influencia al planeta, al sitio donde vivimos. Fijaros que durante esos 12 minutos desde que aparece el ser humano, nosotros hemos vivido con normalidad y en armonía, es decir, es como si hubiéramos vivido, porque no eran 12 días, perdón, eran 24 horas. Hemos vivido una noche y un día en perfecta armonía con la naturaleza. Pero en esos 12 últimos minutos y en estos últimos 12 segundos hemos perdido ese vínculo que yo creo que teníamos con el mundo de la naturaleza, con el universo, cuando vivíamos en una completa armonía, porque yo creo que entendíamos las leyes. Mirad, los pueblos que viven cerca aún de la naturaleza son los que viven más cercanos a los propios ciclos de la naturaleza y lo entienden, los ciclos de vida y de muerte. Por circunstancias de otras cosas a las que me dedico, pues he tenido la posibilidad de compartir momentos de catástrofe, de calamidades en pueblos que no estaban desarrollados dentro de nuestra mentalidad occidental, ¿no? Y lo que sí me dio la capacidad, o aprendí mucho de ellos, esa capacidad de entender que la vida y la muerte forma parte de la vida, de la gran vida. Es decir, que cuando les ocurrió, en este caso fue un terremoto en el año 2006 en Indonesia, y cuando nos acercábamos a la gente o ellos se acercaban a nosotros para recibir asistencia médica, pues veíamos que, o pensábamos o hablábamos entre nosotros, que si eso mismo hubiera ocurrido en cualquier país europeo, como después por desgracia sucedió, pues hubiera sido la gran angustia vital de todo. Y para esta gente era como, es lo normal, la vida y la muerte existen y es algo cíclico, porque yo vivo cerca de la naturaleza y yo siembro arroz y recojo arroz y vuelvo a sembrar arroz y vuelvo a recoger arroz. Y entonces ese ciclo natural yo lo llevo dentro de mí. Por eso digo que quizás nuestro gran problema ha sido que nos hemos ido alejando poco a poco del mundo natural y de entender que hay algo más que materia en el mundo que nos rodea, que somos materia pero a la vez también somos espíritu, al igual que la naturaleza. Yo creo que ese punto de inflexión se dio en el Renacimiento, al cual nosotros, el mundo occidental, estamos tan orgullosos y nos parece tan maravilloso. Es decir, a ver, si hemos visitado Florencia, Italia, el Renacimiento, es decir, los descubrimientos de nuevas tierras, el arte, pero es en ese momento cuando yo creo que existe ese gozne entre el ser humano que todavía vivía conforme a un mundo natural y que entendía que ese mundo natural también era sobrenatural, y pasa a soy yo el centro del universo, soy yo el centro de la naturaleza, por lo tanto tengo derecho a dominarla, a manejarla y a utilizarla. A mí también me sorprendió mucho el ver cómo cada momento histórico tiene sus claves de interpretación. A nosotros el Renacimiento nos parece el renacer de la sabiduría clásica, cuando se vuelven aquellos principios clásicos, pero también hay muchos principios que se pierden, al igual que nos está pasando a nosotros en este momento. Hemos perdido, como os contaba, muchos vínculos con la naturaleza, la mayoría de ellos, y hemos ganado en egoísmo, hemos ganado en utilización sin ningún tipo de pudor, no solamente de la naturaleza que nos rodea, sino de la naturaleza propia de otros seres humanos. Es como si estuviéramos viviendo un retroceso mental, emocional también, ¿no? Y por supuesto espiritual, es decir, tenemos un momento de un grave vacío espiritual en muchos seres humanos, ¿no? Y que eso se ve en lo que está pasando en el mundo que nos rodea.
No quiero que esto se convierta en un, oh, nos flagelamos todos porque lo malos que somos. No, los seres humanos hemos vivido crisis importantes y estas crisis nos han dado la posibilidad de tener nuevas oportunidades. Quizás son momentos, goznes, momentos especiales de la historia. Como ya digo, momentos de crisis el ser humano ha vivido muchas veces, y momentos de crisis la naturaleza también ha vivido muchas veces y ella misma se ha recuperado. Hablábamos de la extinción de los dinosaurios por la caída de un meteorito, ¿no? Y se extinguió la gran parte de la vida en la Tierra, pero con sus procesos naturales la Tierra ha sabido volver a incorporar, volver a entrar en esos ciclos periódicos que ella tiene. Sabemos por científicos que cambios climáticos en nuestro planeta ha habido muchos, porque nosotros pensamos, al igual que la teoría Gaia, en la cual yo estoy completamente de acuerdo, no sé si conocéis un poco la teoría Gaia, en la que habla Lovelock, un científico de los años 80, propone una teoría que a mí me parece muy factible, y no solamente en el orden científico, sino incluso en el orden tradicional, cuando pensábamos que el planeta Tierra es un ser vivo, era la madre de todos los seres, ¿no? Por eso en todas las antiguas culturas y civilizaciones, la Tierra es una diosa, es una madre que cuida de todos aquellos seres que viven en ella, ¿no? Egea en Grecia, es Gaia, hay muchas diosas desde Isis, Cibeles, que hablan de ese sentido de la madre tierra, Pachamama en el mundo inca, no sé cómo se llama en el mundo azteca, la verdad, en el mundo maya, Xochitl quizás, como la diosa de las flores, una cosa así. Entonces, que ya ha vivido ella sus cambios. El problema es que nosotros, los seres humanos, ahora somos uno de los agentes de ese cambio en general. Por lo cual, si empezáramos a pensar un poco cuáles serían las soluciones a este problema o a estos problemas, si empezáramos, decirme por ejemplo problemas que hay ahora mismo en el mundo, así a bote pronto. Venga, guerras, pobreza, venga, la extinción en el Amazonas, hambre, escasez de agua, perdón, ruido, basura. ¿Y cuál es el punto común de todas ellas? El ser humano. Es decir, que si queremos en realidad cambiar y transformar lo que nos rodea, los que tenemos que empezar a cambiar y transformarnos somos cada uno de nosotros. Como os decía al principio, en Nueva Acrópolis, que somos una escuela de filosofía, no una escuela de filosofía al uso de manera intelectual, sino que creemos en que existe y tenemos la posibilidad de hacer una filosofía práctica, es decir, una búsqueda de la sabiduría que nos ayude a cada uno de nosotros de manera personal y por supuesto de manera colectiva, porque de nada sirve que me mejore yo si no intento mejorar el entorno en el que vivo y no intento mejorar mis relaciones con otros seres humanos, ¿no? Sería un poco absurdo, ya que los seres humanos, nuestra manera de evolucionar es de manera conjunta. No podemos separarnos y decir, no, yo voy a evolucionar por mi lado y a vosotros, yo que me quiten del planeta, que me voy a otro. Esa posibilidad todavía no la tenemos. A lo mejor en un futuro, quién sabe, pero todavía no está, en el futuro más cercano. Por eso, en vez de fijarnos o de estar, yo creo que tenemos que ser conscientes, de la gravedad de la situación. Es decir, ya hay muchos científicos que nos dicen que ya no hay marcha atrás. Es decir, que ya lo que tenemos que hacer es vivir las consecuencias de todo nuestro trabajo, de esos 12 segundos o de esas 12 horas, de ese día y esa noche en el que hemos estado socavando el orden natural absolutamente en todo el planeta. Es que no hay nada, muy poquito, que quede ya de virginidad dentro de nuestro planeta, ¿no? Es decir, nos hemos dedicado nosotros a eso. Pero nosotros pensamos que las protestas son interesantes y son importantes, son toques de atención. Es decir, las manifestaciones, lo que son una tontería son las cumbres para el clima. Es decir, ¿para qué te reúnes si después no va a hacer nada?
Y para nada es tontería, ¿no? Pues esta gente va para nada, para tontería, para que se les critique, porque en realidad lo que creo que están buscando es la crítica general de todo el mundo con un poquito de conciencia, que diga, ¿y para qué? Es decir, ¿qué vais a hablar de cambio climático? Si en realidad no vais a cambiar nada, vais a seguir comprando por las cuotas de contaminación, etcétera, etcétera, de emisiones de CO2. Es decir, ¿ya qué nos vais a contar? Como os decía, son importantes las protestas porque son toques de atención a las autoridades, a los gobiernos, pero con la protesta sabemos que, por desgracia, no vamos a conseguir nada. Es decir, que tenemos que buscar otras fuentes de inspiración, otros momentos donde la humanidad o diferentes pueblos hayan vivido graves momentos de crisis y haya habido gente que haya dicho, oye, pues esto se puede cambiar. En esos momentos de crisis, en esos momentos de oportunidad, ¿os acordáis cuando se puso súper de moda en el 2008 lo de la crisis, que venía de dos palabras chinas que significaban oportunidad y cambio, creo? Era una cambio y oportunidad. Es decir, iba a haber un cambio y estaba la oportunidad de hacer algo, ¿no?, importante. Pues vamos a buscar, vamos a inspirarnos, como filósofos vamos a buscar en aquellos pensadores, en aquellos filósofos que no nos pertenecen solamente a nosotros, a los filósofos, al mundo de la filosofía, sino que forman parte de la historia y del pensamiento de toda la humanidad. Es decir, son como patrimonio humano de todos y que están ahí para poder utilizarlos. Es decir, no están ahí para que... Yo es que de filosofía china sé un montón. Lao Tse nació en el 571 a.C. y ya, qué lista es Elena, que sabe que Lao Tse nació en el 571. No, a mí me interesa qué es lo que dijo Lao Tse, qué escribió, qué aportó Lao Tse a un momento importante que él vivió. Por eso hoy hablamos de taoísmo y del Tao, pero podríamos hablar del Dharma, podríamos hablar de, no sé, desde la India, desde Roma, desde pensadores romanos, como tendremos el próximo día 27, que vamos a hablar sobre Marco Aurelio. Es decir, hombres y mujeres que en momentos de crisis importantes aportaron algo, es decir, no se quedaron detrás, no dieron un paso atrás y vieron qué hacían otros o esperar qué hacían otros, sino que dieron un paso hacia adelante y propusieron ideas que no son nuevas, sino que simplemente son voy a volver a retomar algo, voy a darle nueva vida, voy a inyectarle en este momento determinado un nuevo proyecto, una nueva, es como un haz de luz que pasa a través de un cristal, ¿no? Quiero como vivificar estas ideas anteriores y yo quiero aportar algo nuevo. En este caso, como os decía, vamos a hablar del Tao, vamos a hablar, por supuesto, de Lao Tse, porque es un personaje como China, enigmático. Es decir, China, sabéis que tiene dos grandes pensadores que nosotros conocemos, tiene muchos más, pero esas dos corrientes de pensamiento importantes, el confucianismo y el taoísmo, por Confucio y por Lao Tse, son las que más conocemos en Europa. Y es verdad que estas dos corrientes de pensamiento han hecho la China que hoy es en día. Es decir, es muy importante cómo la impronta de estos dos pensadores han hecho que hoy la China del siglo XXI siga teniendo unas bases muy importantes taoístas y confucianistas, incluso después de la revolución cultural, etcétera, etcétera. Y es interesante porque además son dos personajes, tanto Confucio como Lao Tse, que son contemporáneos. Lao Tse cuentan que es mayor, 571, pero Confucio no le lleva mucho tiempo. Ayer comentaba con María Ángeles que dábamos una clase precisamente sobre Confucio en nuestro primer curso de filosofía, que es un momento interesante para la humanidad al completo, porque fijaros que en ese periodo de tiempo, en 100 años, nacen Confucio, Lao Tse, Buda, Sócrates, Pitágoras. Es decir, es como si de repente, y porque no conocemos nada de América o de África, porque seguramente también en América o en África pues habría
un esplendor de pensamiento, gente que de repente quiso cambiar las cosas, ¿no? Y nos encontramos con que Lao Tse y Confucio son contemporáneos, cada uno tiene, fijaros, en muchos textos que he leído, hablan como de una contraposición, ¿no? De que Lao Tse es de una manera y es completamente opuesto a Confucio. Pero fijaros en ese símbolo chino que es tan taoísta como es el yin y el yang, en ese círculo donde está esa sombra negra y esa sombra blanca. En la sombra negra hay un punto blanco y en la sombra blanca hay un punto negro. Es decir, que aunque parezcan dispares, son complementarios. Porque Lao Tse nos va a hablar del Tao del universo y Confucio nos va a hablar, sí, el Tao del universo. Pero yo lo que quiero cambiar es el ser humano y quiero empezar desde la educación del ser humano. Bueno, no voy a hablar de Confucio, eso sería para otra charla. Es que a mí me encanta Confucio y lo siento mucho, se me va. Mirad, Lao Tse es un personaje... Bueno, os voy a contar una anécdota de Confucio y Lao Tse, que es que a mí me encanta. Dicen que se encontraron una vez y que tuvieron una entrevista. Nadie sabe lo que se comunicaron uno a otro en esa entrevista. Pero cuando Confucio salió del sitio donde habían tenido la reunión, no sé dónde fue, si fue en una escuela, en la montaña, al lado de un río, imaginaros, un río, un momento así muy zen, un río y estos dos grandes maestros, pues conociendo, ¿no? Y saludándose, intercambiando ideas. Y cuentan que cuando Confucio se volvió a encontrar con sus discípulos, pues los discípulos le preguntaron: por favor, maestro, ¿cómo ha sido, no? Y Confucio solamente les dijo: hoy he conocido al dragón, hoy me he encontrado con el dragón. Sabéis que para la cultura oriental el dragón es la fuerza de la naturaleza, es aquella fuerza telúrica que lo envuelve todo, que lo anima todo. Pues para Confucio, Lao Tse era el dragón que estaba vivificando todo. Lao Tse realmente, por cuestiones así anecdóticas, parece que fue un personaje real. Hay muchas teorías que cuentan que Lao Tse es como una especie de título, porque lo que significa es anciano sabio, Lao Tse, que podría ser como una especie de título que fue pasando de un maestro a otro, pero lo más plausible es que haya sido un personaje real, porque tuvo sus discípulos y sobre todo porque sí cuentan que él era como el archivero de uno de los reinos. Tanto Confucio como Lao Tse, claro, al ser contemporáneos, los dos van a nacer en una época de China muy convulsa, en la época de los reinos combatientes, que eran pequeños reinos que estaban todo el día continuamente luchando entre ellos. Pues es un momento de crisis muy importante. Y Lao Tse era archivero de estos documentos de este reino donde él vivía, y tenía que ser un cargo sacerdotal, porque si sabéis, para la tradición china, la custodia de la tradición, la custodia de los documentos antiguos es algo sagrado, porque custodian lo que viene siendo nuestra historia, nuestros momentos vividos. Entonces tendría que ser un cargo muy importante. Y cuentan que él fue el que escribió el Tao Te Ching, que creo que es la Biblia, el Tao Te Ching y el Principito, los libros más traducidos y más editados de la historia. Lo del Principito también lo entendemos, ¿verdad? Porque es como un Tao Te Ching. Pero no sé, otro día también deberíamos de tener una charla sobre el Principito o sobre Saint-Exupéry, porque yo creo que son personas con, no sé, una mente privilegiada, ¿no? Y que nos aportan muchísimas cosas de una manera muy simple y muy sencilla. Porque si habéis leído el Tao Te Ching, es un librito así de chico. Así que uno lo mira y tú dices: pues Lao Tse tampoco, yo sé mucho para escribir esto. Cuenta la leyenda que dice que iba a pasar un puente y se encontró con un guerrero
que estaba guardando el puente. Eso es como muy oriental. Hay muchos cuentos donde dice el samurái que guardaba el puente y que no dejaba pasar a los guerreros. Pues en este caso Lao Tse se encuentra con un guerrero que está guardando el puente, y cuando llega a él, el guerrero le dice: no puedes pasar si no escribes el Tao Te Ching. Y dicen que se quitó la túnica y escribió el Tao Te Ching en la túnica que se había quitado. Es una leyenda, ¿eh? No creo para nada que haya sido realidad, pero para que veáis que en tan poquito hay tan grande, tan infinito escrito. El Tao, porque Tao Te Ching significa el libro de la armonía y de la virtud, o del orden y de la virtud. Os lo voy a leer exactamente, ¿vale? Para que no... El Tao Te Ching. Sí, pues, no lo encuentro. Y King significa libro, es decir, es el libro de la armonía que actúa, la armonía que camina. Las dos ideogramas que forman el Tao Te Ching, la palabra Tao Te Ching, Tao y Te, significa sabiduría que camina, es el proceso de andar, el proceso de caminar. Es decir, es algo que no se queda en la nebulosa de la intelectualidad, sino que es algo que actúa, que lo podemos ver conforme va actuando. El Tao es inexplicable. También hay una anécdota muy famosa de un matemático danés, del que nunca recuerdo su nombre, pero hay un libro muy interesante que se llama Taoísmo y Matemáticas, donde él cuenta la anécdota que estuvo un tiempo viviendo como monje en un monasterio taoísta, y un día pescando con su maestro, pues le preguntó: maestro, por favor, explíqueme qué es el Tao. Y entonces el maestro le dijo: no te lo voy a explicar, báñate en él, ¿no? Señalando el río. Porque el Tao es eso, el Tao es el orden del universo, es esa fuerza que está detrás del orden, es como ese primer impulso que hace que todo se mueva, que hace que todo esté en armonía consigo mismo y con lo demás que le rodea. Es algo que no se puede explicar, que se tiene que vivir, lo cual es difícil, pero a la vez es hermoso, ¿no? Porque nos da la posibilidad de, ante una obra de arte, ante un árbol, ante una flor, ante una hormiga, una lagartija, otro ser humano, una puesta de sol, podamos sentir e intuir que hay algo más. Es decir, que no solamente es lo que vemos, sino como si hubiera una especie de... Bueno, es una energía, es algo. Es que yo, si Lao Tse no lo explicó, no lo voy a explicar yo lo que es el Tao. Es decir, es lo que está detrás. Ni él lo supo explicar, no lo voy a saber. Imaginaros que yo viniera, el Tao es... Pues eso es el Tao, esa intuición que tenemos de que hay algo más. No le podemos poner nombre, le podemos llamar energía universal, le podemos llamar divinidad, le podemos llamar Tao. Pero el Tao sí tenemos la posibilidad de vivirlo, de sentirlo, de fluir con él, que es otro de los conceptos importantes del taoísmo. El dejarse fluir, es como, es el río de la vida. Déjate, báñate en él y deja que él te lleve. Es ese mismo principio del cual nos hablan en la India con Dharma, exactamente el mismo. Y en otras civilizaciones, Fatu, es decir, hay muchas expresiones en otras culturas, en otras religiones que nos hablan de ese mismo estado. Yo creo que es un estado de conciencia donde tú eres capaz de captar esa armonía universal y puedes aprender a vivir con ella. Fijaros qué interesante lo que proponen, que es la idea de obediencia y de libertad, que parecen que son dos términos completamente contrapuestos. Es decir, no tengo libertad si tengo que obedecer. Pero si a lo que obedeces son a las leyes naturales, en una obediencia consciente y en una obediencia sabia y de sabiduría, es decir, yo entiendo que esto es así,
Por lo tanto, obedezco las leyes de la naturaleza y me dejo llevar por ellas. Y por eso me siento libre, porque no estoy oponiéndome. Imaginaros que nos opusiéramos a la fuerza del mar en un temporal de poniente aquí en Cádiz. Los seres humanos nos oponemos continuamente a las fuerzas de la naturaleza y más tarde o más temprano las fuerzas de la naturaleza ocupan su lugar, sobre todo el agua. ¿Os acordáis ese anuncio maravilloso de Bruce Lee de Be Water, my friend? Porque hay que ser como el agua. Nosotros tenemos el ejemplo aquí en Cádiz, cada cierto tiempo hay que tirar de nuevo bloques en el campo del sur, porque si no el agua, con paciencia, con tiempo, fluyendo simplemente, porque los días de temporales son muchos más días en donde solamente incide la marea, que sube y que baja, y son menos días los que hay un gran temporal que pueda hacer que aquello cambie. Es decir, que lo que nos va cambiando en nuestro litoral, lo que va horadando poco a poco a la roca, es la perseverancia y la constancia del agua, ¿no? Y el Be Water, my friend, es siéntete como el agua, haz como ella. Si está en una tetera, se convierte en una tetera. Si está en un río, es un río. Si está en la lluvia, es lluvia. No se opone a lo que es, sino que simplemente es. Ya hemos hablado del yin y el yang, que es otro concepto taoísta importante, y que es como la manera de visualizar esos ciclos y ese movimiento continuo del universo. Y ya para terminar, porque me gustaría que empezáramos a charlar y que esto se convirtiera en un diálogo, cuando he expuesto un poco el tema, yo creo que momentos de crisis y también momentos de esperanza. Nosotros en Nueva Acrópolis pensamos que todos podemos ser un faro de luz, un faro que ayude a otros seres humanos a encontrar un camino dentro de este mundo oscuro, y más oscuro que creo que se va a poner, como sigamos así, nos va a tocar vivir, pues ser un punto de luz, un faro, una pequeña velita, lo que uno tenga para poder iluminar dentro de su interior a sí mismo y a los demás. Creo que es un momento interesante, porque también la tecnología, aquello que a veces, es que la tecnología nos ha llevado a la individualidad, pero también la tecnología nos ha llevado a que nuevas formas de comunicación, no sé, ¿cómo habéis venido las tres personas nuevas, por ejemplo? ¿Cómo has llegado a través de internet de un cartel o cómo? Me encanta. ¿Ya has visto el cartel? Sí. Por mi profesión, muy fácil que lea los carteles que están bien hechos y que me llaman la atención porque tengan algo que me llama la atención. Entonces, he visto, pues no he visto el cartel, lo he visto, ¿no? Y justo me coincidía que la ropa tardaba media hora de algo que en casa y el chino, ¿verdad? Y bueno, siempre le voy a decir que me conozco que me llama este tema que estamos hablando mucho, pero practico por mi cuenta, o sea, en el año cuando puedo en el estado, y entonces pues así. Pues eso que hay posibilidad, bueno, en este caso es lo tradicional, el cartel de toda la vida, pero sepáis que lo anunciamos en redes sociales, en Facebook, es decir, que hay un trabajo. Sí, por email. Por email. Perfecto. Me alegra que funcionen todos los medios. Para que veáis que también es una época que nos da muchas oportunidades y nos da posibilidades de hacer cosas. Es decir, ahora mismo conocimiento de seres humanos, no sé, documentales donde nos hablan de otras culturas, de otros seres humanos, de otras costumbres, de otras, la posibilidad que tenemos de viajar y de compartir con otra gente, no sé, hay que aprovechar esas oportunidades, ¿no? Y sobre todo lo que os decía a lo largo de esta clase, más que os charla, donde os queríamos introducir en este tema, es que
tenemos la posibilidad de aprender de gente como Lao Tse, de aprender de gente que pensó que la armonía en la naturaleza existía y que había una manera de incorporarla a cada uno de los seres humanos, ¿no? Y que si la incorporáramos cada uno de nosotros, nuestra naturaleza, porque al final somos parte de la naturaleza, no somos seres aparte de ella, sino que este mundo natural también cambiaría, ¿no? Y podríamos vivir de una manera armónica con ella. Yo así quiero terminar lo que yo digo y ahora os quiero dejar la palabra a vosotros para que me digáis, pues no estoy de acuerdo, o sí estoy de acuerdo, o estoy de acuerdo pero quiero... En tu opinión, ¿a qué se debe la falta de respeto que muestra el ser humano hoy a todo aquello que es natural? Yo creo que es una... Nos comieron el coco en el siglo XVI, XVII y XVIII, mucho. Nos hicieron pensar que nosotros éramos los reyes. Ese pensamiento cristiano de yo soy el creador y por lo tanto todo lo creado está hecho a mi imagen y semejanza, por lo cual si el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, es que es Dios, por lo tanto tiene la capacidad de manejarlo todo. Y fue eso durante el Renacimiento, ese corte, ese cambio de vivir en un mundo demasiado teológico quizás a un mundo demasiado antropológico, si se puede decir de esa manera. Y yo creo que perdimos la armonía, porque podíamos haber encontrado el centro del ser humano sin haber perdido nuestra espiritualidad. Pero nuestra espiritualidad se desvió por caminos y vericuetos imposibles. Eso equivale a decir que en los 3 últimos siglos, de alguna manera, lo que estamos viviendo ahora mismo es el desarrollo de lo que hemos venido viviendo en los 3 últimos siglos. Los 12 segundos últimos de la historia. En ese tiempo lo hemos cambiado todo. En un proceso muy largo y en un proceso de siglos y de milenios. Es decir, si hablamos un poco, entendemos de filosofía india, sabéis que ellos tienen periodos de tiempo y ellos nos dicen que llevamos viviendo en un Kali Yuga, es decir, en un momento de crisis y difícil, miles de años. Es decir, que ya llevamos un tiempecito de caminar en el proceso, ¿sabes?